Buenas. Bueno, bienvenidos nuevamente al análisis semanal. Hoy vamos a hacer hincapié casi pura y exclusivamente al contexto macroeconómico de los últimos días, que es el conflicto entre Rusia y Ucrania, ya declarado. Ya se están viendo atrocidades de parte de las fuerzas militares rusas dentro de Ucrania. Es una situación delicada. Nosotros no nos vamos a enfocar ni en lo político ni en las internas de los dos países. Vamos a hacer un análisis. Sí, yo no soy ni relacionista internacional ni experto en la macroeconomía mundial financiera. Voy a dar mi perspectiva. Un poco un paneo de lo que está pasando, más que nada también para el criptomercado, hablar un poquito quizás del mercado tradicional, muy por encima, pero hacer foco en el criptomercado, ¿sí? De cómo pasamos de esto, que fue ni bien se anunció la declaración de guerra por parte de Putin, a el día de hoy estar en esto. Grabando, perfecto. A ver, que en 2 días un mercado se anuncie una guerra, caiga y recupere con esta velocidad tan monstruosa es una señal de algo, ¿sí? Todavía se está analizando qué, puede haber muchas perspectivas. Lo que vamos a hacer foco en este video es ver un poquito los pros y los contras, podría decirse al corto plazo, ¿sí? No sé cuánto va a durar esta guerra. Pero cuáles son los pros y los contras, cuáles fueron los accionares de ambos países y cuál es la reacción del mercado. Porque recordemos que estuvo pasando algo interesante antes de que se declare la guerra, que lo hablamos en el semanal anterior, de que algo raro estaba pasando con el tema de la legalización de criptomonedas dentro de ambos países. Primero lo anuncia Rusia, después lo anuncia Ucrania. ¿Por qué? ¿Por qué justo una semana antes de entrar en guerra, 2 semanas antes de entrar en guerra, los países deciden legalizar criptomonedas? Y ahora yo les voy a decir desde mi perspectiva el por qué, o al menos lo que a mí me da la respuesta de cuál fue el accionar de que dijeron vamos a legalizarlas. Estos países ya sabían que iban a entrar en guerra, ¿sí? Se especulaba, se estaba avisando, como que uno no puede creer que a estas alturas de la vida se siga resolviendo este tipo de conflictos con la violencia, con un imperialismo por parte de un país hacia otra zona. No importa. O sea, sí importa, pero a lo que vamos. Los mercados se estaban preparando para esta posibilidad. Ahora, ¿por qué Rusia y Ucrania deciden legalizar criptomonedas según mi visión? Por algo principalmente que es algo natural en las transacciones financieras, bancarias, mundiales, ¿sí? Que se llaman las transferencias SWIFT, ¿sí? Son las transferencias bancarias internacionales. No soy un experto en transferencias SWIFT, les voy a contar muy por arriba lo que es. Se está hablando mucho de esto en estos últimos días, porque viene de la mano de los bloqueos económicos que se le va a poner, de las restricciones económicas que se le van a imponer a Rusia, claramente por la atrocidad que está haciendo. ¿En qué consiste, digamos, el sistema bancario internacional SWIFT? Es un modelo, ¿sí?, centralizado, en el cual tiene sede en Bélgica, donde hay más o menos 11.000 entidades financieras y no financieras que tienen un tipo de comunicación financiera para transacciones seguras y demás, bancarias y bla 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 bla, ¿sí? Es donde básicamente mueven toda la guita gran parte de las entidades bancarias mundiales, en simples rasgos, ¿sí? Entonces, una forma de decirle a un país te vamos a sancionar es bloquearle este tipo de transacciones para que se los encierren económicamente en lo que serían financieramente hablando, ¿sí? Rusia anuncia una guerra, cierra la bolsa de Rusia, Ucrania debe estar en las mismas condiciones, se empiezan a tomar medidas proteccionistas y ahora es donde yo digo, mirá que pilló Rusia,
sabiendo que iba a ir en guerra, decide, en mi opinión, adoptar Bitcoin y criptomonedas, legalizarlas para tener un medio de intercambio y que se metan en el orto las restricciones SWIFT. Porque vamos a leer acá un poquito más con propiedad. Bueno, acá también este es el presidente de Ucrania que está, digamos, incitando a la comunidad de la Unión Europea y al mundo a, justamente, vamos a ver el tweet. No me lo abrís el tweet directamente. Ahí. Exige e incita directamente la desconexión de Rusia a SWIFT, ¿sí? Para encerrarlo económicamente y, bueno, desde última, como el apercibimiento. Unas medidas agresivas para, digamos, que reflexione un poquito, que tenga miedo. Pero acá es donde entra en juego las cripto y la legalización, y a Rusia le va a chupar un huevo este tipo de restricciones, porque si adoptaron cripto y son uno de los países con más criptomonedas, ¿dónde miércoles está? Es uno de los países con más holdings de criptomonedas. Claramente pueden usar, sin que tengan una intervención centralizada, con todos los bloqueos encima, este mercado alternativo para financiar guerra. Una cagada, sí, pero bueno, la verdad que no hay activo, ni hay también dinero, fiat, lo que sea, cripto, que tanto para el bien o para el mal no tengan sus pros y sus contras. Y acá es donde digo, bueno, esta es la respuesta de por qué legalizar inmediatamente. Y después inmediatamente también se vino la legalización de Ucrania. Ucrania, esta es una página que, digamos, analiza todas las entidades públicas, privadas, etcétera, etcétera, que tienen más holding de Bitcoin. Y Ucrania, el gobierno de Ucrania, se encuentra en el segundo puesto de países públicamente conocido con más holdings de BTC. Ahora, ¿por qué le sigue los pasos Ucrania a Rusia en el tema de la legalización de criptomonedas una semana después? ¿Qué se me ocurre a mí? Nada, básicamente, si sabían que iban a entrar en guerra, sabían, ya está. Ahora que lo sabemos, obviamente es más fácil reflexionarlo. Piensa en todos los negocios que Ucrania, siendo vecina de Rusia, tiene financieramente con Rusia. Ahora, si estos países entran en guerra, van a cortar todos los negocios financieros que tienen, van a empezar a haber restricciones económicas entre estos países, y las criptomonedas son, digamos, un modelo de transacción, Bitcoin, los que sean, muy resistente a la censura. Entonces, son un gran medio de transacciones para un periodo de guerra, y bueno, esto para mí es la gran señal de por qué ambos países adoptan este tipo de medidas legislativas frente a este mercado. Más allá de que también se está regulando a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, ¿por qué lo hicieron tan de pronto, tan cerquita y demás? Bueno, para mí esta es la respuesta. Ahora, ¿qué consecuencias buenas y malas puede traer esto? La mala es que claramente a través de un anuncio de guerra tenemos este resultado inmediato, una caída rápida del 12% que arrastra a todo el criptomercado en general, ¿sí? Donde muchísimas inversores, personas, lo que sea, instituciones, se atajan frente a un gatillo fácil hacia un mercado bajista más prolongado. Ahora, al día siguiente, encima las señales más alarmantes, o sea, más evidentes eran la subida de las materias primas, como el oro. Ahora podemos ver un poquito el gráfico del oro, ya que estamos. Vamos a ir acá al lado. Pim. Vamos a ir a todo. Cualquiera es lo mismo. Podemos ver cómo la materia prima clave de refugio de valor en ese mismo día, bueno, ya se venía medio preparando, ¿no? Porque desde fines de enero, que empieza la amenaza del conflicto, el oro sube un 10%. Pero el mismo día donde se anuncia, digamos, la operación militar de Rusia, esto lo compartimos en nuestro post, sube un 4 y pico por ciento, dando claramente una señal de guerra. El oro, la plata, ciertos minerales, las materias primas empiezan a subir,
Ahora, día siguiente, acá es donde yo digo hay una manipulación, una fiesta de unos pocos con toda esta cuestión de la guerra. Día siguiente el oro baja más de lo que había subido tras el anuncio, ¿sí? Y Bitcoin, vamos a ir acá, vamos a ponerlo en horario, en una hora así se ve más prolijo, cae un 12%, y al otro día, mientras las materias primas se shortean, las criptos suben, bueno, llegó hasta un 17%. Ahora, cosas locas, ¿no? Yo no estoy diciendo que Bitcoin sea un refugio de valor mejor que el oro, ni voy a entrar en ese debate, eso lo dejo a criterio personal de cada uno. Yo creo que en el largo plazo sí es un gran refugio de valor, al corto no, porque tiene mucha volatilidad. Pero los mercados están hablando, hay mucha incertidumbre, hay mucha histeria, pero bueno, por suerte nos han dado un respiro, al menos en lo que es el criptomercado. Estos son un poco los motivos que a mí me llegan a dar, digamos, a pensar que tanto Rusia como Ucrania tomaron medidas frente a las restricciones financieras y todo esto que simboliza con el criptomercado, legalizándolo. Además, Rusia particularmente por el tema de los SWIFT, creo yo, y Ucrania también para poder transaccionar de forma privada también con los privados rusos, sin que haya, digamos, intervenciones estatales. Recuerden que Rusia es uno de los principales proveedores de energía y gas de la Unión Europea, ¿sí? Que ahora vamos a ir un poquito por ahí. Por eso también es un tema muy delicado el tema de las restricciones que le quieren poner a Rusia, ¿no? Y está bien, Estados Unidos insiste, el presidente de Ucrania insiste, Francia también está medio empujando el accionar de este tipo de bloqueos económicos, pero al mismo tiempo tenemos a Alemania, que es la principal potencia de la Unión Europea, que su principal proveedor de gas y energía es Rusia. Entonces, ¿qué hacemos? Si le ponemos restricciones, yo, Unión Europea, le pongo restricciones a Rusia, y Rusia nos corta el suministro de gas y energía con la crisis energética que está sufriendo Europa en estos últimos meses, con todo el contexto pospandémico inflacionario que hay. Se va toda la mierda. Entonces, ese costo político es lo que hoy está poniendo todo tan a la incertidumbre y está manifestándose en la volatilidad de los mercados. Ahora, ¿cuál es la contra para el criptomercado? Bien, la contra es que Rusia es uno de los países con más criptomonedas, holdings de criptomonedas a nivel mundial. Ucrania también. Y en épocas de guerra, activos especulativos y demás se venden para financiar guerra, ¿sí? Ese es uno de los principales motivos, digamos, alarmantes, donde la gente claramente vende la especulación para resguardar valor frente a una inminente crisis económica y financiera producto de una guerra bélica. Eso es lo más contra que a mí actualmente se me ocurre, a mi criterio. Eso es lo más bajista, lo más bearish que tiene, digamos, esta situación frente al mercado. Ahora, ¿cuáles son los pros? Y los pros son más o menos lo que estamos hablando, que Rusia, a través de las restricciones que le puedan llegar a poner, esto es especulativo, ¿no? Pero adopte más, digamos, criptomoneda como medio de transacción, que también tanto los rusos como los ucranianos y gran parte de Europa, frente a una crisis inflacionaria de la suba de las materias primas, de energía y los recursos, etcétera, 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 por este tema de guerra, quieran refugiarse y adopten activos como un refugio de valor. Yo qué sé, en la pandemia pasó lo mismo, se anunció el COVID, cayó todo al carajo en una semana, y al otro tenemos el bull run, uno de los bull run más grandes del criptomercado y de los mercados en general. No digo que va a volver a repetirse, pero sí que las recuperaciones son muy rápidas. Lo estamos viendo acá mismo. 2 días atrás, hoy. Y esto puede variar muy rápidamente según cómo vaya fluyendo todo esto. Es muy peligroso operar ahora, es riesgoso operar ahora, mejor dicho. Hay que tener en claro una estrategia operatoria. Obviamente para acumular y holdear siempre que cae es bárbaro. Obviamente si tenés una estrategia con un activo a largo plazo y sí, cae lo que cayó el otro día. Supongo que cada uno comparará los activos que le gusta. Bueno,
Eso depende de cada uno. ¿Cuánto vamos? 15. Entonces, volviendo a los pros de esta situación, es que los países adopten de forma, al menos estos que están interviniendo en la guerra, el uso masivo de criptomonedas para transaccionar de forma segura y sin censura. Y hasta casi sin rastreo. ¿Sí? Tanto estas nuevas tecnologías son una maravilla tanto para el bien como también para el mal. O para lo que cada uno, el punto de vista que quiera verlo. Entonces, eso es un punto interesante a analizar. Yo hoy traigo debate, no vengo a decir certeza, ni que va a pasar esto, ni que va a pasar lo otro. Quizás vengo a generar más dudas que respuestas, pero es un análisis de lo que está pasando ahora. Es muy jodido también analizar y saber que va a pasar. Puede pasar cualquier cosa. Yo creo que lo último que va a pasar es un delirio nuclear, ¿no? Pero que no. Pero ya en poco tiempo Rusia está avanzando y toma Kiev, ¿y qué pasa? ¿Qué es lo siguiente? ¿Se mete Estados Unidos? ¿No se mete? ¿La Unión Europea qué carajo hace? Empiezan los bloqueos económicos. Entonces, frente a todo este contexto negativo y pánico e incertidumbre, dentro de todos los bloqueos financieros y económicos que está habiendo dentro de Rusia y dentro de Ucrania, cierran los bancos, cierran las bolsas, bla 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 bla, adivinen cuál es el único mercado que no frena ni tiene censura, donde se puede transaccionar de forma libre lo que uno quiere con comisiones casi inexistentes. Criptos, hola. Entonces, ahí está la cuerda floja de los pros y los contras. Ahí es donde yo creo que se está demostrando también esta gran volatilidad del panic sell rápido del anuncio de la guerra y de la nada la fuerte recuperación de liquidez que vimos en tan pocos días, en estos 2 días, 3 días. Entonces, empieza a crecer, acá justo lo vengo a mostrar, esto es el 23 de febrero, empieza a crecer el aumento de stablecoins, empieza a crecer el volumen de las monedas estables, ¿sí? Claramente porque se venden activos especulativos, se pasa a liquidez estable, como puede ser USDT, USDC, UST, bla bla bla. Y empiezan también los aumentos de transacciones de criptomonedas dentro de Ucrania y de Rusia. Se disparan las primas USDT en el exchange Kuna de Ucrania. La última vez, acá dice la noticia, que se disparó de esta forma fue luego de la crisis del COVID del 2020. Medidas proteccionistas, o sea, el pánico. Luego del pánico viene la protección y cómo se protege a la gente o qué recursos tecnológicos tiene hoy en día frente a la censura y demás. Y bueno, cripto puede ser una alternativa. Y esto es lo que yo vengo hoy a plantear como un pro dentro de todo este contexto de mierda. Entonces, podemos coincidir, podemos no coincidir, no importa, yo les voy a mostrar la perspectiva esta, después ustedes piensen lo que se les cante. Pero hay una realidad, volvemos, 9 horas. El volumen de Bitcoin y de los exchanges en Ucrania se disparan un 200%. Claro, si los bancos bloquean todo, empieza a haber todo este tipo de restricciones, la gente se vuelca a lo fácil. ¿Cómo envías dinero de acá para allá, de una punta del mundo a otra, sin que nadie te rompa las bolas frente a una crisis financiera en tu país donde están congelando fondos, bloqueando, está todo cerrado? Criptomercado que no para. Y estos son los números que desatan estos grandes movimientos. Obvios, ¿no? Obvios dentro del contexto. Otra situación también pro para, digamos, lo que ofrece cripto, que es la libertad transaccional y demás, sin censura, es justamente esto, que es un dilema, creo yo, para los países y demás, porque no lo pueden parar, no pueden parar Bitcoin, no pueden censurar internet, ¿no? O sea, no hay un cable que desenchufen y frenen todo eso. Es un delirio que no existe. Entonces, mientras... ¿Está la noticia? Ya la saqué. Bueno, mientras ciertos medios dicen y a Rusia se le vienen los bloqueos SWIFT, a Rusia le chupa las 2 pelotas, según mi criterio, que le embarguen los depósitos y demás, y las transacciones, porque tiene todo un mercado alternativo donde puede transaccionar libremente, y es bueno y malo, pero bueno, es la realidad.
Ahora, dentro de Rusia, ¿qué está pasando? También hay bloqueos económicos, hay bloqueos financieros. Empiezan a embargar, como dice acá esta noticia de ayer, estoy perdido con los días, los depósitos minoristas, y también van a sancionar si empiezan a sacar plata del Estado, ¿no? Están en momento de guerra. Y los bancos, la centralización, que va a decir, ¿qué me sacas la plata del país? ¿La vas a dejar acá? Si entramos en crisis no te vas a fugar con el capital que tenemos resguardándote nosotros. Eso es un pensamiento de banco, ¿no? El banco más grande de Rusia, Sberbank, o como se diga, ha desmentido el jueves su propia declaración sobre la falta de inclusión en la lista de sanciones de Estados Unidos. Porque también con todo este tipo de cuestiones de los SWIFT y las sanciones se está hablando obviamente de bloquear a los principales bancos que pertenecen a este grupo de 11.000 entidades dentro de las transacciones SWIFT que maneja el ente de Bélgica. Los ahorros de los rusos podrán ser confiscados en respuesta a las sanciones contra el país, bla bla bla. Entonces, ante toda esta incertidumbre, este miedo, ¿qué van a hacer los rusos que pueden llegar a ser, ¿no? ¿Qué van a hacer? Como si supiera. ¿Qué probabilidad hay de que los rusos, que son tienen creo que el 12, el 16%, más del 10% de las criptomonedas que circulan en el mundo, y que también tienen mucha liquidez los rusos, ¿qué pueden llegar a hacer ante este tipo de situaciones alarmantes? ¿Volcarse a cripto? ¿Porque no hay censura? A mí me parece una lógica decisión si deciden hacer eso. Lo dejo a su criterio. Entonces nada, este es un poquito un paneo de la situación Rusia-Ucrania dentro del mercado cripto, mi visión. ¿Qué va a pasar con Bitcoin? Mira, no se sabe qué va a pasar. Si va a subir, si va a bajar. En tiempos de guerra los mercados se ponen histéricos, locos. Es muy improbable, digamos, especular. Ya de por sí especular en este mercado es una locura. Imagínense frente a este contexto. ¿Se puede operar? Sí, obvio. ¿Se puede hacer profit? Sí. Ahora tienen que saber que están operando o que van a operar frente a un mercado dentro de un contexto de guerra, y no solo el de cripto, cualquiera. Imagínense el que ayer compró, por así decir, miles y miles de dólares en oro porque dijo, se viene la guerra, bla bla, y hoy tiene un 5% menos. Está bien, es poco volátil, ¿no? Tiene 11 trillones de dólares la capitalización del oro. Pero igual, es como que no hay nada seguro cuando hay contextos de esta índole. Entonces, mi idea era mostrarles este paneito, esta opinión personal. También hay otro tipo a mi visión, a mi criterio, de señales que están dándose dentro del criptomercado, que señalan que estamos en un momento de crisis. Que primero es el incremento descomunal de monedas estables, ¿sí? Eso es, el mercado busca resguardarse. Esto ya lo vimos. Y segundo, volvemos con nuestra querida Terra Luna, también que Terra haya tenido este crecimiento. Vamos a traerlo un poquito a la cancha. Que sea la cripto con más repunte dentro de esta situación. ¿Sí? Cuando fue el anuncio, por acá. Que haya tenido un repunte de más del 40% frente a un mercado que estaba cayendo. También todas pumpearon un poquito. Pero este repunte descomunal de Luna se debe a que está creciendo la capitalización de su stablecoin algorítmica, que es UST, ¿sí? Esto hace pocos días estaba, creo que 12.000 millones. 22, mira, acá, 20 de febrero. Del 20 de febrero al día de hoy, al día de ayer mejor dicho, vamos a ver cómo actualiza hoy el UST Market Cap, creció casi en 500 o 400, quizás al día de hoy 500 millones de UST nuevos, claro, frente a la demanda de stablecoins que está habiendo frente a la crisis dentro de los mercados.
Por eso Luna estuvo también creciendo bastante, porque a medida que se crean UCT se tienen que quemar lunas, entonces sube la curva de demanda, esto lo hablamos ya un montón de veces, seguimos bastante Luna en la Comu. Y indiferentemente de Luna, y no digo, no es que vayan a comprar Luna porque va a seguir subiendo, simplemente es un breve de reflexión. Terra es una blockchain que ofrece recursos estables. Entonces, ¿qué va a pasar en tiempos de crisis, incertidumbre y demás dentro de un mercado tan volátil como el de criptomonedas? Y de la nada tenés uno que te dice, che, dentro de mi red te ofrezco recursos poco volátiles, más seguros, estables, con buenas tasas de interés, en cripto, obviamente, y demás. Y se va a volcar gran parte del mercado hacia esa blockchain. Y esto también es una señal de crisis. Siempre que hay un golpe bajista rápido, Luna tiende a crecer porque los capitales se pasan digamos, la liquidez busca resguardarse. Y como hoy la liquidez, tenerla simplemente en papel o en stablecoin, también va perdiendo valor por la situación inflacionaria mundial. Más ahora si vamos a empezar con un tema de bloqueos económicos, restricciones, que un país lo caga a otro con bloqueos de recursos, economía y demás, se pueden llegar a inflar mucho más las cosas. Esto no es nada bueno para las macrofinanzas mundiales. Entonces, que crezca una blockchain que ofrece recursos estables, claramente también es una señal de resguardo. Entonces, bueno, nada, este es un poquito el análisis que quería traerles, la reflexión personal. Espero que les haya gustado. La verdad no hay más que esto es todo básicamente lo que yo opino, mi humilde opinión, sin ser un gran conocedor también de todos los temas puntuales. Así que nada, espero que les haya gustado y vamos a seguir haciéndole seguimiento a toda esta locurita que está pasando. Y bueno, también lamentamos rotundamente que a estas alturas de la vida sigan pasando, digamos, se sigan resolviendo los conflictos de esta manera. Así que bueno, un abrazo, feliz fin de largo acá a los argentinos. Tenemos fin de largo para todos. Un abrazote y nos vemos en la Comu.